Estamos escuchando Habla Ociptel. Hola a todos, mi nombre es Mirelia Cano y estoy más que feliz de estar en el primer programa de nuestro podcast Habla Ociptel, el podcast del organismo regulador de las telecomunicaciones. ¿Y qué vamos a hacer en Habla Ociptel? Pues vamos a tocar todos esos temas necesarios para que conozcas tus derechos como ciudadano y usuario de los servicios de Internet, telefonía fija, móvil y televisión por cable. En el transcurso de este y los demás programas vamos a estar viendo portabilidad numérica, migración, robo de celulares, cuáles son las principales quejas que tiene la mayoría de ciudadanos respecto a sus servicios de telecomunicaciones, porque un usuario informado es un usuario con poder. ¿Y qué mejor forma de abrir este programa de Habla Ociptel conociendo la base de todo? ¿Qué es Ociptel? Fuera de lo que significan las siglas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué lo diferencia respecto de otros organismos o instituciones, como el MTC, por ejemplo? Y para esto hemos traído a alguien especial. No es cualquier invitado, es nada más y nada menos que el presidente del Consejo Directivo del Ociptel, Rafael Muente, a quien le quiero agradecer que se haya hecho un tiempo en su recargada agenda para estar con nosotros. Bienvenido, Rafael, muchas gracias por estar en Habla Ociptel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y encantado de estar aquí para conversar sobre esos temas que creo que son de importancia para todos. Todos somos usuarios de telecomunicaciones, que levante la mano el que no lo es. Es verdad. Y en verdad, seguramente lo primero que hacemos al levantarnos es mirar qué pasó, y lo vemos normalmente en algún dispositivo móvil. Así que nos acompaña todo el día y toda la noche, y ha reemplazado una serie de distintos artefactos que nos acompañaban todos los días. Así que es importante hablar de las telecomunicaciones y cuáles son los derechos, qué hacemos, por qué algunas cosas funcionan bien, otras mal, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser de interés para todos. Exacto. Como tú decías, ya el hecho de tener un celular en casa y que nos acompañe todo el día es ya algo común. Para empezar, Rafael, y como decíamos, lo más importante, ¿qué es Ociptel? Explícanos así de manera sencilla, que todos podamos entender. ¿Qué hace Ociptel? Bueno, lo primero hay que explicar las siglas, ¿no? Que muchas veces la gente no las sabe pronunciar bien. La gente suele decir Ociptel. Sí, me ha pasado. Y no Ociptel, ¿no? Y lo que pasa es que fonéticamente la S con la P no existe en el idioma castellano, esa combinación, y por eso nos es difícil decir Ociptel, ¿no? Pero sí, así se llama Ociptel y significa Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. Ese nombre nos dice mucho, porque primero nos dice que somos supervisores, aun cuando somos más, y somos supervisores de la inversión privada de telecomunicaciones, ¿no? No de toda la inversión, porque también hay inversión pública, o sea, del Estado en telecomunicaciones. Pero eso es lo que significa Ociptel. ¿El Ociptel quiere decir que es una organización del gobierno? Sí, somos una organización pública y estamos dentro de la estructura. En legal se dice adscritos, ¿ya? Pero eso vamos a olvidarlo. Estamos dentro de la estructura de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, porque todo organismo público tiene que estar dentro de una estructura del Estado, y estamos en esa estructura, sin embargo, tenemos autonomía técnica, tenemos autonomía funcional, tenemos autonomía económica, tenemos autonomía en una serie de aspectos, administrativa también. Pero nuevamente estamos dentro del organigrama de la presidencia del Consejo de Ministros. Ok, ¿qué es lo que ve el Ociptel, Rafael? ¿Qué es lo que hace? Aquí hay que explicarlo de a poquito porque somos muchos los que hacemos varias cosas aquí. En primer lugar, nosotros decimos que somos el organismo regulador de las telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué significa ser regulador? Porque el término suena mucho, ¿no? Es bien abstracto. A ver, cuando hablamos de regulación, hablamos del mercado, de la oferta y de la demanda en este caso, de los servicios de telecomunicaciones en el mercado, ¿ya? Entonces, cuando decimos que somos un regulador, lo que hacemos es intervenir a través de normas, ¿no? A través de normas que impactan
en los usuarios, impactan en las empresas, impactan en el mercado. ¿Para qué? Para que exista competencia y a través de la competencia existan mejores condiciones para los usuarios. Porque sabemos, la competencia lo que suele hacer es que las empresas se esfuercen en ganar más usuarios. Entonces, como las empresas hacen eso, a su vez están obligadas a esforzarse en dar mejor servicio, dar mejores precios, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la competencia. Y el OCIPTEL, a través de la regulación, promueve la competencia. Y en esa promoción de la competencia, lo que buscamos, obviamente, es que los usuarios estén bien informados para que así puedan escoger el servicio, el operador que más les convenga. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Somos reguladores. Pero no solamente regulamos, también somos supervisores, como el nombre lo dice. ¿Qué supervisamos? Supervisamos la calidad, supervisamos que se cumplan las reglas que establecemos para que los usuarios estén debidamente protegidos en su relación con las empresas. También hacemos supervisión técnica. Vemos que las empresas estén cumpliendo con ciertos parámetros de calidad que nosotros establecemos. ¿Qué más hacemos? Resolvemos los reclamos de los usuarios en la segunda instancia. ¿Ante quién se reclama cuando hay un problema de facturación, un problema de que se fue la señal? Eso se reclama ante el operador. Pero si el operador no resuelve favorablemente nuestro reclamo, el OCIPTEL es la segunda instancia. Se presenta una apelación ante el operador y así es el OCIPTEL quien resuelve. Hay más, ¿no? Por supuesto hay más. A veces hay controversias entre operadores por un tema de que uno piensa que el otro está actuando deslealmente en el mercado y también resolvemos esas controversias, ¿no? Y obviamente emitimos todo tipo de normas, ¿no? Normas de carácter general y también mandatos o instrucciones, obligaciones a las empresas para que cumplan con ciertas obligaciones entre ellas. Entonces hacemos un montón de cosas, ¿no? Y en todo el Perú. Pero para ir de a pocos, tú decías que es un organismo regulador, ¿no? Que también supervisa, que es del gobierno, pero hay una parte dentro de el nombre OCIPTEL que dice inversión privada. Y tú lo dijiste, vemos no todo el espectro, digamos, del ente institucional o de las empresas estatales. ¿A qué te refieres con justamente eso de inversión privada? Primero, sí, efectivamente, y lo dije antes, es inversión privada, porque también hay inversión del Estado. La inversión privada funciona en el Perú bajo un régimen de libre competencia y de iniciativa privada. Libre iniciativa, en otras palabras, no se les obliga a los privados a invertir. Los privados invierten en servicios de telecomunicaciones cuando obviamente les va a ser rentable hacerlo. Y a veces es rentable llegar a lugares que no son tan comunes porque así se puede ofrecer mejor cobertura, ¿no? De repente hay lugares donde uno se va de vacaciones solamente, pero es importante estar comunicado en esos lugares. Entonces las empresas invierten también en esos lugares porque así pueden decirle a los usuarios, fíjate, nosotros estamos en cada rinconcito donde tú necesitas estar. Entonces, siempre las empresas de telecomunicaciones que son privadas, ¿no?, tienen el incentivo de invertir, pero no necesariamente en cada rinconcito inhóspito y, digamos, del Perú, ¿no? Por ejemplo, hay lugares de nuestra Amazonía, hay pueblos muy pequeños de nuestra sierra, de los Andes, en donde hay muy pocos habitantes, ¿no? Pueblitos de muy pocas personas, y ahí es muy difícil, es muy caro llegar, y entonces las empresas no llegan a esos lugares. Y tampoco se les puede obligar porque nosotros no tenemos la función de obligar a las empresas a invertir. Pero donde invierten, nosotros sí cuidamos de que esa inversión se dé de acuerdo a las reglas que nosotros establecemos. Donde no llegan las empresas, ahí el Estado es el que está en la obligación de llegar. Y para eso no está el OCIPTEL, está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y una serie de proyectos que maneja ese ministerio. Ok, cuando hablamos de empresas de telecomunicaciones o cuando hablamos del mercado de telecomunicaciones, Rafael, específicamente, ¿a qué servicios nos estamos refiriendo? Básicamente son 4 servicios. Telefonía, que implica telefonía fija y telefonía móvil. Internet, que implica internet fijo e internet móvil. Y televisión por cable,
¿no? Ahí están comprendidos todos los servicios que son servicios públicos de telecomunicaciones. ¿Por qué se les llama servicios públicos? Porque están a disposición, se ofrecen a cualquier persona que quiera tomarlos y están sujetos al pago de una tarifa. Esas son las condiciones para que, de acuerdo a la ley, ¿no?, un servicio sea un servicio público de telecomunicaciones. Y esos son los servicios que nosotros regulamos y supervisamos. ¿Cómo podemos diferenciar lo que hace OCIPTEL y, digamos, de lo que hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Ok, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sigue las políticas de gobierno. ¿Ok? Es un organismo, por lo tanto, también sujeto a ciertas políticas públicas que tienen que ver también con la política en general, ¿no? Es el organismo rector y dice por dónde van las cosas, hacia dónde viene el Estado, pero siempre responde a un interés que es el interés político del gobierno respectivo. El OCIPTEL es un organismo más bien técnico. O sea, el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, que somos nosotros, más bien hace una función técnica, busca que el mercado funcione de una manera más eficiente. El ministerio se preocupa por temas como el que ya he mencionado, cómo hacemos para que lleguen las telecomunicaciones a todo el Perú, ¿no? Y por lo tanto desarrolla proyectos para facilitar todo ello, como la red dorsal nacional de fibra óptica, proyectos regionales, y también saca proyectos con subsidios, ¿no?, para que las empresas reciban un subsidio, o sea, reciban plata del Estado y así puedan tener el incentivo de invertir en lugares donde normalmente no les saldría a cuenta invertir. Ahora, hay un tema adicional. La radio y la televisión no son materia de supervisión o regulación por el OCIPTEL. La radio y la televisión es materia de regulación, supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso también debe quedar bien en claro. OCIPTEL no tiene que ver ni con la radio ni con la televisión. Yo al principio te decía, si tuviéramos que hacer una diferencia entre regulación y supervisión, ¿cómo me podrías explicar bien eso? Para que me quede claro. Nosotros regulamos, por ejemplo, cuando le decimos a las empresas, hace poquito acabamos de aprobar esta regulación, que los contratos que firman con los usuarios tienen que ser contratos de 2 páginas, con un texto aprobado por el OCIPTEL, con letras de un tamaño determinado, con una gráfica aprobada por el OCIPTEL, y ese es el único modelo que pueden utilizar. Esa es la regulación que hacemos. Ok. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando hacemos supervisión? Es cuando efectivamente nosotros visitamos a las empresas o nos conectamos con las empresas a ver si están cumpliendo efectivamente con aquellas disposiciones que nosotros hemos emitido. Digamos que la regulación vendría a ser como para mejorar los servicios para el usuario, y la supervisión ya vendría a ser una cosa constante que se hace para ver el tema de calidad, ¿sí? Sí, la supervisión es una actividad constante, ¿no?, del regulador, del OCIPTEL. Nosotros continuamente estamos verificando, estamos fiscalizando que se cumplan con todas las disposiciones que emitimos a nivel de calidad, a nivel de trato al usuario, etcétera, etcétera. En muchos de esos casos, ¿no?, advertimos a las empresas que tienen que corregir un tema o tienen que corregir el incumplimiento que están realizando. Cuando vemos que efectivamente persisten en el incumplimiento, les iniciamos un procedimiento de sanción, ¿no?, que termina con una multa que tienen que pagar los operadores. Ok, entonces esa vendría a ser otra de las funciones del OCIPTEL, ¿no? No solamente regula, supervisa, sino también fiscaliza. ¿Cómo fiscaliza? Bueno, fiscaliza a través de las actividades, yendo a los centros de atención del usuario, conectándose con las redes, a ver cómo están funcionando los dispositivos, las antenas, si hay caídas de señal, si están cumpliendo con los plazos que tienen que cumplir cuando tienen que, por ejemplo, aceptar el cambio de operador, ¿no?, la portabilidad del cambio de operador por parte del usuario. Todo eso nosotros lo estamos supervisando constantemente. Si existe problemas y persisten los problemas, ahí comienzan las sanciones, ¿no? ¿Multas? Multas, sí, multas que pueden llegar, en el caso OCIPTEL, a montos bastante elevados, ¿no? Este año hemos sancionado bastante a las empresas
porque ha habido una serie de problemas con la calidad del servicio, ¿no? Y por eso es que hemos sancionado bastante a las empresas este año. Ok, entonces hay que dejar también en claro que si, digamos, no se está prestando la calidad o el servicio adecuado, el OSIPTEL fiscaliza y puede hasta multar a las empresas operadoras por no cumplir con todo lo que dice que hace. Sí, efectivamente. El OSIPTEL hace lo que tiene que hacer dentro de lo que la ley le faculta hacer, ¿no? Para efectos de que las empresas cumplan con la calidad, cumplan con todas las distintas regulaciones, las normas que emitimos al respecto. Perfecto, ya entendimos muy bien todo el tema del cómo regula, cómo supervisa, cómo fiscaliza. Ahora, siempre he escuchado esa frase de empoderar al usuario. ¿A qué se refieren exactamente con empoderar al usuario? ¿Por qué es importante esto, Rafael? Empoderar al usuario. Un usuario con poder es la clave de todo lo bueno que puede pasar en el mercado. ¿Por qué? Es muy sencillo. Y si lo podemos comparar con otra actividad cotidiana que nosotros como usuarios de tantas otras cosas hacemos. Imagínense que por trabajo o porque nos gusta, todos los días comemos fuera de nuestra casa y vamos a un restaurante. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando un restaurante? Bueno, uno prueba un plato, por supuesto, y si le gusta, repite el restaurante porque se come bien ahí. Y todos nos decimos, oye, qué bien se come en este lugar, en este otro. Pero cuando nos dan mala atención, nos dan una comida de mala calidad o en porciones que no nos gustan porque son muy pequeñas, o cualquier otro tema, decimos, ¿sabes qué? Aquí no regreso más, ¿no? Y además le dice a sus amistades, oye, ¿sabes qué? La vez pasada tuve muy mala experiencia ahí, no regreso ahí, no te lo recomiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Las personas, los restaurantes, todos los que dan algún tipo de servicio, ganan dinero porque la gente reconoce que dan buen servicio. Los usuarios, los comensales, cuando hablamos de un restaurante, ¿no? Se pasan la voz y el restaurante tiene éxito porque justamente la gente se pasa la voz. Y se pasa la voz porque dice su experiencia ha sido buena y lo difunde. Bueno, esa capacidad que tiene el usuario de decir, este servicio es bueno y yo escojo por mi voluntad, ¿no? El restaurante que me parece el mejor, ese es un usuario que está ejerciendo su poder y que además le premia al restaurante que le da mejor servicio. En telecomunicaciones es lo mismo. Cuando los usuarios son capaces de saber, de tener acceso a información respecto a qué empresa da mejor servicio, qué tal ha sido la experiencia de un servicio o más servicios, qué tal ha sido la atención que recibió, etcétera, etcétera, qué paquete es el que funciona mejor, ¿no? Ya sea en televisión de cable o en paquete de datos de internet. Ese es un usuario que está ejerciendo su poder, es un usuario empoderado y lo que hace ese usuario no solamente es beneficiarse él mismo con su decisión, sino además está haciendo que las empresas también se esfuercen por dar un mejor servicio. Porque si va a estar a la publicidad, parece, qué bonita publicidad, y yo tomo el servicio por la publicidad, bueno, se trata de quién hace la mejor publicidad, la más bonita. Pero no es eso. El usuario lo que tiene que buscar es su propio beneficio por los servicios que busca, por los servicios que necesita. Entonces el usuario que está tomando la decisión informada por tomar un servicio, por acceder a un servicio de un operador, está generándose beneficios a sí mismo, pero a la vez está premiando a ese operador y castigando al operador que no le da el servicio que necesita. Eso hace que las empresas se esfuercen por dar mejor servicio, por bajar sus precios, por dar mejor calidad, etcétera, etcétera. Y eso termina siendo pues lo que se llama un círculo virtuoso, ¿no? Donde el usuario siempre va ganando más y más y más y más. Y lo vemos, eso ha funcionado en el Perú y sigue funcionando, ¿no? Hace unos pocos años, hace unos 5 años, ¿no? Por ejemplo en internet, ¿no? Los datos, ¿no? Uno con un plan de 29 soles, ¿no? Recibía unos cuantos megas, ¿eh? Ni siquiera 1 giga, ¿no? Sí. Hemos sacado la cuenta y hay planes de 29.90 en donde se reciben 61 veces más datos que hace 5 años, pagando lo mismo prácticamente, pagando solamente 50 céntimos más. Eso
no sucedería si no existiera libre competencia, si no existiera esa capacidad del usuario de decir yo necesito esto, necesito un mejor precio y las empresas se esfuercen por darle eso con eficiencia, bajando los costos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un usuario empoderado, ¿no? Generar mayor competencia y por ende su mayor beneficio. Ahora, Rafael, el mercado de las telecomunicaciones ha mejorado enormemente, ¿verdad? O sea, la comparación a hace, 10 años es enorme. Bueno, si queremos poner el punto de partida, el OSIPTEL comienza en 1994. Ahí comienza a operar el OSIPTEL, ¿no? O sea, estamos hablando de una entidad que tiene 26 años de existencia. Uh-huh. En ese momento, el Perú era el país de peores condiciones de servicio de toda Latinoamérica. Así de sencillo. El peor de todos. Solamente de cada 100 peruanos, 3 tenían acceso a un teléfono. Rafael, yo recuerdo, y discúlpame que te interrumpa, yo recuerdo cuando mi papá quería sacar una línea telefónica fija en mi casa. Se demoró más de un año. Era terrible. Un año todavía era fantástico. La gente bromeaba en esa época y decía, bueno, cuando nazca mi hijo, después de registrarlo, tengo que ir a la empresa de telefonía a inscribirlo para que cuando sea mayor de edad reciba su línea telefónica. Claro, era terrible. En cambio, ahora todos, o sea, cada una de las personas, si es que lo quisiera, podría contar con los servicios que le dé la gana, ¿no es cierto? Claro, y preguntémonos cuánto costaba una línea telefónica, ¿no? ¿Cuánto costaba? Hoy día no se nos ocurre pensar cuánto cuesta una línea. Una línea no cuesta. ¿De cuánto cuesta la línea? ¿No? Una línea telefónica, de telefonía fija, te costaba pues $1,000, el equivalente a $1,000, y eran los dólares caros, ¿no? No son los dólares que ahora son más o menos asequibles. Pero y una línea comercial, $2,000, $2,500. Era una cosa de locos, ¿no? Lo que costaba una línea telefónica. Entonces, hoy en día, la gente, por supuesto, es muy joven, no se acuerda, o no, nadie le ha contado, pero efectivamente partimos de ahí. Entonces, los que ya peinamos canas, sabemos todo lo que hemos pasado para llegar a lo que estamos ahora, ¿no? O sea, al decir que hay más líneas celulares que habitantes en el Perú, es una cosa que en ese momento era imposible de pensar. Imposible de pensar. Entonces, hemos recorrido mucho y hay que también ser conscientes de que en esa situación ha tenido mucho que ver, por supuesto, entidades como el OSIPTEL, que han generado este camino, han abierto el camino a que exista libre competencia y que esa libre competencia termine bajando precios, dando acceso a servicios a quien antes jamás podría pensar en tener acceso a un servicio de telecomunicación. Pues mira, qué importante eso, ¿no? Y además los entes reguladores no solamente es que exista un OSIPTEL aquí en el Perú, existen a nivel mundial, ¿verdad? Claro, o sea, existe toda una red de reguladores a nivel mundial, además que está auspiciada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas y que también propicia la regulación de ciertos temas a nivel internacional. Por ejemplo, cómo se distribuyen las frecuencias, ¿no? Por donde se pasan las telecomunicaciones y ciertos estándares de calidad a nivel mundial también son materia de acuerdos que propicia la Unión Internacional de Telecomunicaciones y nosotros participamos siempre en aquellos eventos, dando opiniones, incluso participando en paneles a nivel internacional, porque el OSIPTEL es un organismo regulador que es bastante respetado. Es un regulador que por el éxito que ha tenido y por su nivel técnico a nivel de la región es bastante reconocido a nivel del mundo. Tú me decías que el OSIPTEL también es un organismo al cual se puede acudir en segunda instancia. Explícame esto de la segunda instancia, primera instancia. Primera instancia significa que, digamos, yo tengo un problema con mi celular, voy y me quejo por primera vez a la empresa operadora y si no me hace caso, de ahí voy al OSIPTEL, ¿algo así? Algo así, efectivamente. Si, por ejemplo, yo contraté un plan y viene mi recibo y ese recibo me muestra un monto que no es el que yo contraté, hay un problema de mala facturación. Entonces ahí efectivamente voy y me presento un reclamo
a la empresa operadora. Ese reclamo, bueno, ahora estamos procurando que no sea presencialmente por el tema de los contagios, pero se puede hacer por vía telefónica, se puede hacer por la página web, ¿no? Y lo importante es que ese usuario reciba un código de reclamo, que es como su número expediente de reclamo, ¿no? Okay. La empresa está obligada a resolver ese reclamo dentro de un plazo, y si no lo hace o lo hace en contra de lo que el usuario planteaba, el usuario presenta un escrito, lo puede hacer nuevamente a través de los mecanismos de la página web o lo puede hacer por teléfono, ¿no? Y eso se llama apelación. Entonces, la empresa de telecomunicaciones lo que tiene que hacer es, con esa apelación, tiene que remitir, ¿no? Tiene que enviarle, ahora lo hace digitalmente, ¿no?, a los OSIPTEL todo lo que ha sido materia del reclamo, para que una instancia especializada e independiente de los OSIPTEL, que se llama el Tribunal de Reclamos de Usuarios, TRASU, así se le llama por sus siglas. El Tribunal de Reclamos de Usuarios es aquel que examina lo que ha resuelto la empresa y finalmente lo revoca, en otras palabras, le da la razón al usuario, o finalmente falla en favor de la empresa. Eso es lo que hace, esa es una de las funciones de los OSIPTEL, ¿no? Resolver los reclamos de los usuarios en segunda instancia. Por eso se dice segunda instancia, porque la primera es la empresa operadora. Ok, perfecto. Ahora, Rafael, siendo bien honestos, la gente no prefiere reclamarle a las instituciones. La gente odia las burocracias, los papeleos y demás. Y digamos, una constante que siempre se ha escuchado de las instituciones públicas es que son muy burócratas todos, ¿no? Entonces aquí van dos preguntas. ¿Por qué confiar en el OSIPTEL? ¿Y qué hace el OSIPTEL para agilizar los reclamos de los usuarios? Muy bien. A ver, lo primero, ¿por qué confiar en el OSIPTEL? Porque creo que nuestra historia y todo lo que hemos desarrollado en tantos años nos respalda, ¿no? El OSIPTEL es una entidad, como les digo, de tipo técnico, ¿no? Es una entidad técnica, no responde a un interés político, nadie nos puede llamar y decir tienes que hacer tal o cual cosa, nadie nos puede, incluso los miembros del consejo directivo, incluyendo el presidente, no pueden ser removidos por decisión de una autoridad, como puede ser un ministro o algún funcionario dentro de los ministerios. Lo cual es importante porque le da continuidad, ¿verdad? Eso es por justamente para garantizar que no estemos sujetos a algún tipo de presión por algún tipo de interés que no sea estrictamente técnico. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa autonomía, que es una autonomía dada por ley. Y en ese sentido, no tenemos, y nuevamente la historia y los antecedentes nos dicen que en muchos casos nosotros hemos tomado decisiones que las empresas mismas han mencionado que son contrarias a sus intereses, ¿no? Las empresas se quejan mucho, por ejemplo, de las sanciones que les ponemos, pero lo cierto es que nosotros mantenemos un equilibrio. O sea, nosotros somos algo parecido a un árbitro, ¿cierto? En ciertas situaciones tenemos que decir a las empresas, disculpen, pero aquí ustedes se tienen que mojar. Ustedes tienen que, en este momento, perjudicar sus intereses económicos, ¿no? Porque aquí, en este caso, el usuario merece tener este apoyo. Y eso lo hicimos cuando comenzó esta crisis de la pandemia, ¿cierto? Cuando comenzó esto, el OSIPTEL fue el único regulador, y eso lo subrayo, el único regulador que salió y dijo, no pueden cortarle, señores de las empresas de telecomunicaciones, no pueden cortarle, aun cuando el usuario esté debiendo, y pudieran hacerlo en condiciones normales, durante estos meses no pueden cortarle el servicio, porque como estamos todos metidos en nuestras casas, dependemos mucho más de las telecomunicaciones para trabajar, para estudiar, para hacer una serie de actividades productivas, incluso para relacionarlos, para hablar con nuestros familiares que no podemos verlos. Entonces, claro, las empresas saltaron hacia el techo, se quejaron mucho de esta situación, pero en esa situación el OSIPTEL tenía que tomar una decisión que resultó siendo, creo yo, una decisión que era necesaria en ese momento.
Al cabo de un tiempo, que ya cuando la reactivación económica progresivamente se inició, también tuvimos que hacer y decir, bueno, señores, ahora sí hay que ponerse al día porque las empresas tienen mucha morosidad y necesitamos que las empresas inviertan dinero. Si las empresas no invierten, entonces el servicio no va a mejorar y necesitamos que mejore. Entonces, así actúa un árbitro. A veces falla en favor de una parte, a veces falla en favor de otra parte, pero lo hacemos siempre basado en razones técnicas. Y eso es lo que hace que el OSIPTEL sea una entidad confiable también para resolver los reclamos de los usuarios. Rafael, te quiero agradecer. Ha sido una charla bastante amena. Me has despejado todas las dudas que por lo general siempre suelen ser, el tema de hablar de instituciones es pesado, ¿no? A la gente no le gusta hablar de eso, pero lo has hecho de una manera tan didáctica que me ha encantado. Yo te quiero agradecer que hayas abierto con nosotros el programa de nuestro podcast Habla OSIPTEL y espero que te podamos tener en otro nuevo programa. Encantado. Sí, yo estoy feliz de poder participar en esa iniciativa que además aplaudo. Ojalá muchas personas escuchen los podcasts de OSIPTEL y sigamos informándonos y nuevamente todo ello para empoderar al usuario. El usuario con poder es el usuario que mejora el servicio, que tiene mejores condiciones y que hace que la libre competencia funcione para su bienestar. Listo. Muchas gracias, Rafael. Y también les quiero agradecer a ustedes que nos escuchan en Habla OSIPTEL. Ya saben, si tienen alguna duda, consulta, no duden en llamar al Fono Ayuda de OSIPTEL al 1844, escribirnos a usuarios@osiptel.gov.pe y seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. No lo olviden, un usuario bien informado es un usuario con poder. Nos vemos hasta la próxima edición de Habla OSIPTEL, el podcast del organismo regulador de las telecomunicaciones. Muchas gracias.